Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Educación Pública presentó el nuevo modelo educativo, cuyos resultados dicen se verán hasta dentro de 10 años. Se aplicará ya en el ciclo escolar 2018-2019 y su objetivo es que los niños terminen su educación básica y media superior siendo bilingües, con amplios conocimientos de español y matemáticas, por supuesto también inglés. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Javier Treviño, subsecretario de Educación Básica. Buenas noches, Javier. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Nuevo modelo Buenas noches. educativo que implica, dicen, ahora sí el cambio. Bueno, ya atravesamos una reforma educativa que recuperó el gobierno de la propia estructura escolar. Hoy hay que entrarle al tema específico de la currícula, que implica una transformación radical frente a lo que se estaba, entre comillas, enseñando. ¿Qué se va a hacer a partir de 2018? Bueno, es el planteamiento pedagógico de la reforma educativa. ¿Qué busca el nuevo modelo educativo? Busca tres cosas fundamentalmente. Tener mejores contenidos, mejor pedagogía, mejores escuelas y mejores maestros. ¿Para qué? Para que las niñas y los niños aprendan a aprender y aprendan a convivir. Ahora, para lograr esto se requiere un gran esfuerzo de enfoque, de alineación, de disciplina, y por eso estructuramos la propuesta del nuevo modelo educativo en 5 ejes, en 5 pilares fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con el currículo. Efectivamente, en esto es una gran transformación que pasemos de la vieja pedagogía en la que exigíamos a los niños que memorizaran los diferentes contenidos, el conocimiento en diferentes materias, a una nueva pedagogía en donde podamos estimular a que el niño aprenda a pensar, aprenda a aprender, aprenda a formular hipótesis, aprenda a discernir, aprenda a investigar, aprenda a debatir, a llegar a conclusiones. Eso es muy importante. Estamos planteando en este nuevo currículum 3 campos importantes. El primero es el de los aprendizajes clave. ¿Cuáles son los aprendizajes clave? Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración de las ciencias naturales y sociales, incluyendo la formación cívica y ética. Pero eso no es suficiente. Entonces hay un segundo campo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades socioemocionales de las niñas y los niños, fortaleciendo la educación artística y la educación física, de tal manera que podamos integrar justamente desarrollo de habilidades socioemocionales con los aprendizajes clave. Tercer campo del nuevo currículum es la autonomía curricular. ¿Qué significa esto? Significa que a partir del 2018 las escuelas tendrán un porcentaje del currículum que lo podrán definir las mismas escuelas, un 20% aproximadamente. Y ese 20% lo pueden decidir para profundizar en algunos de los aprendizajes clave o para introducir cursos de robótica, de educación financiera, de educación para la salud, de educación ambiental o proyectos de desarrollo comunitario. Bueno, entonces de eso se trata y además en el nuevo currículum estamos integrando justamente los diferentes programas desde educación básica hasta media superior. Y el secretario de Educación, Aurelio Nuño, presentó durante el evento en el cual hicimos público el nuevo modelo educativo, un documento que se llama Los fines de la educación. Los fines de la educación en el siglo XXI. En este documento presentamos tablas en las cuales en cada uno de los ámbitos de conocimiento planteamos cuáles son los aprendizajes esperados de los niños cuando terminen el preescolar, cuando terminen la primaria, la secundaria y la media superior. Entonces, esa es una transformación muy importante del modelo educativo. Sin embargo, hay otro pilar muy importante que es el pilar de los maestros. La calidad de la educación, pues la vamos a lograr, vamos a mejorar la calidad en la medida en que tengamos mejores maestros. Entonces, aquí el nuevo servicio profesional docente establece que es el mérito. El mérito, el único elemento para considerar a fin de que un profesional entre al servicio público educativo, permanezca, sea reconocido, sea promovido. ¿Y cómo medimos el mérito? Pues a través de evaluaciones. Entonces es importante que una vez que un normalista termina sus estudios, presente su examen, o cualquier profesional egresado de una universidad, presente su examen para ingresar al servicio público educativo. Y si quiere ser director o supervisor, presenta un examen para ser supervisor o director. Y cada 4 años hay que evaluar su desempeño para saber cómo acompañarlo a lo largo de su carrera con tutorías, con formación continua. Entonces, el nuevo servicio profesional docente tiene que ver con el fortalecimiento de las escuelas normales, dar una nueva formación que esté muy vinculada con el nuevo modelo educativo y también con la formación continua, con la capacitación de los maestros. Así es de que currículo
y formación de los maestros es fundamental en el nuevo modelo educativo. Y adicionalmente la escuela en el centro y este nuevo modelo de gobernanza del sistema educativo. Creo que el documento es verdaderamente interesante. Ojalá y los amigos del auditorio lo puedan ver. Está en internet. Está en disponible. internet y es este documento del modelo educativo con los 5 ejes, Macario. Efectivamente, y luego viene, como usted decía, para cada uno de los niveles educativos, exactamente qué tipo de competencias se quieren desarrollar y luego más a detalle en cuestión curricular. A mí me parece una muy buena idea. Me preocupa un poco ya la parte de aplicación, como siempre eso es lo que es muy complicado lograr. Primero, creo que es una gran idea el desarrollo socioemocional de los jóvenes. Ahí, por ejemplo, en artes, hasta ahorita lo que tenemos son un par de materias de música ahí perdidas que nadie les hace caso. Y en educación física es media hora de pasear en el patio. Digo, ojalá y aquí haya un esfuerzo bastante serio. En materia curricular, un poquito de preocupación es, veo demasiado suave lo que estamos esperando que obtengan los niños y niñas en los distintos niveles. Una preocupación que tengo desde hace años es que el álgebra, pues nomás la están planteando en media superior y se me hace ya muy tarde para que lo podamos hacer. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a detalle? Y el que no se nos olvide que por muy bonito que sea aprender, sí se necesita trabajar. Es decir, necesitamos que los niños pues, hagan ejercicios, hagan esfuerzos. Esto, ¿cómo lo vamos a equilibrar? Bueno, o sea, en el mes de mayo se publicarán los planes y programas Eso. para cada uno de los niveles educativos. Eso inclusive los estamos pues trabajando con los expertos, estarán listos, publicados en el diario oficial para el mes de mayo. De tal manera que una vez que tenemos planes y programas para cada uno de los niveles educativos, vamos a trabajar en equipo con los expertos en las diferentes áreas para elaborar los nuevos materiales educativos. Eso nos va a llevar un año el poder trabajar en nuevos libros de texto para cada uno de los niveles y al mismo tiempo la tercera línea de acción, planes y programas, nuevos materiales educativos, es la capacitación de todos los maestros sobre el nuevo modelo educativo. Eso es fundamental. Y tú mencionabas muy bien, y sí quisiera enfatizar en el pilar sobre la escuela al centro, lo que estamos logrando es poder transformar el sistema escolar para hacerlo más horizontal. Antes era una verticalidad brutal en la cual era el último eslabón en el sistema educativo, era la escuela. Entonces lo que queremos es que sea realmente el área en donde confluyen los esfuerzos del gobierno federal y de las autoridades educativas estatales. ¿Para qué? Para que tenga una mayor autonomía de gestión la escuela, además de la autonomía curricular, para que tenga recursos propios y puedan hacer frente a las necesidades más inmediatas en cuanto a mantenimiento o equipamiento de las escuelas, para que los consejos técnicos escolares desarrollen mejor sus rutas de mejora, es decir, los maestros y el director o directora de la escuela puedan deliberar y puedan tener un mejor planteamiento de ruta de mejora, para que se involucren los padres de familia a través de consejos escolares de participación social en estas rutas de mejora, para rehabilitar las escuelas y darles una mejor infraestructura. Tú sabes, Macario, estamos invirtiendo 50,000 millones de pesos para rehabilitar 33,000 escuelas en todo el país, que son las que más lo necesitan. Entonces es un planteamiento muy importante de poner la escuela al centro y que puedan tomar sus propias decisiones. Y todo esto debe ir acompañado de un elemento transversal, que es un eje fundamental, que es el de la inclusión y la equidad. Sin duda tenemos que llevar educación de calidad, pero con equidad a todos los rincones del país, a todos los niños del país, a todos los sectores. Eso es fundamental. Por eso hemos planteado esta nueva gobernanza que tú mencionabas. Una nueva gobernanza es un nuevo sistema de colaboración entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, con los gobernadores que se enfocan cada vez más en los temas educativos, con maestros, con padres de familia, con el mismo sindicato de trabajadores de la educación, con organizaciones de la sociedad civil, de tal manera que todos nos centremos. Al final del día, lo que nos interesa son los niños. Primero son los niños y es en donde tenemos que realmente enfocar todo nuestro esfuerzo. Javier, sin duda alguna, como se menciona, la tarea es titánica hacia adelante, pero a mí lo que verdaderamente me preocupa y donde creo que está este eje transformador es precisamente en los maestros. Más allá de evaluarlos, todo este trabajo para que se les enseñe bien a los niños la parte matemática, la parte de inglés, la parte de expresión oral y escrita y entendimiento, pues requiere maestros que sepan inglés, que sepan matemáticas y que puedan expresar sus ideas. Y más allá de evaluarlos, ¿qué tanto se está trabajando
con las nuevas generaciones de maestros, en las escuelas normales, en la universidad pedagógica, para que salgan los maestros con nivel de excelencia en inglés, en matemáticas, en expresión oral y escrita, y se queden atrás un poco estas reticencias y estos amarres tradicionales de decir, yo más allá de lo que ya sé ahorita, pues ya, no, simplemente no le voy a entrar. Coincido completamente contigo. Eso es lo más importante y por eso el secretario Aurelio Nuño está planteando y vamos a hacer pública una estrategia de fortalecimiento de las escuelas normales y también del Programa Nacional de Inglés que se enfoca justamente en los maestros y en las nuevas generaciones para que los egresados de escuelas normales sean completamente bilingües y así podamos tener una mejor enseñanza también del inglés. Pero como sabes, ahora con la nueva ley del servicio profesional docente, no solamente son los egresados de las normales quienes pueden ingresar al servicio público educativo, sino también egresados de licenciaturas en diferentes universidades. Entonces es muy interesante la combinación de las competencias, diría, disciplinares con las competencias pedagógicas de quienes egresan de las normales. Entonces, yo creo que esto es bastante sano, muy bueno y una muy buena combinación. Pero al mismo tiempo, lo que tenemos que hacer es justamente lo que estamos haciendo hoy, presentando, y como lo hizo el secretario, una ruta de implementación. Porque originalmente se presentan muchas veces en el gobierno programas y políticas públicas, pero aquí sí estamos presentando una ruta para la implementación del nuevo modelo educativo. Es decir, aquí en este documento vienen exactamente cómo vamos a ir avanzando en la implementación de cada uno de estos 5 ejes. Y uno fundamental es el de los maestros y no va a haber mayor calidad de la educación si no nos dedicamos a fortalecer las competencias de los maestros a través de la formación inicial y la formación continua. Ahora, Javier, aquí el problema también radica, dicen, en las enormes desventajas que hay entre los niños, ya no llamemos por diferentes clases sociales, sino en zonas del país. El niño de la zona sur-sureste, con maestros todavía incluso que su nivel de preparación es sumamente bajo y que en algunos casos ni siquiera se presentan todavía a clases, frente a otros en otras regiones. Incluso también parte de la crítica se había hecho en el sentido de que no se podía manejar un modelo uniforme de educación, sino que habría que establecer diferencias por regiones, aunque por supuesto tiene que haber un estándar mínimo. ¿Cómo garantizar que la educación sí funcione como un elemento de ascenso social? Sin duda, el planteamiento del nuevo currículum con la autonomía curricular que permite en las diferentes regiones recoger la riqueza de esa diversidad y que podamos enfocarnos también en el aprendizaje de conocimientos locales y regionales, esto va a ser muy importante. Pero lo que es fundamental, lo que mencionábamos hace un momento, es la capacitación de los maestros. Y la capacitación para que sea pertinente para su entorno, que sea contextualizada, igual que la evaluación. Eso es fundamental para que podamos ir avanzando en cada una de las regiones. Esto es una tarea enorme, compleja, que requiere constancia, perseverancia, que debemos trabajar en ella en los próximos 10 años para poder ver los resultados de un cambio en un modelo educativo de esta magnitud. Ustedes recordarán, durante el gobierno del presidente López Mateos, en sus primeros 100 días, es cuando el secretario Jaime Torres Bodet presenta el programa de 11 años, ¿no?, para fortalecer la educación básica, ¿no?, la educación primaria en ese momento. Bueno, así tiene que ser la visión de largo plazo. Nosotros estamos presentando un modelo educativo para el largo plazo para que tenga resultados en 10 años. En realidad no nos tocó lo de López Mateos a los que estamos aquí, pero sí nos tocó el otro gran cambio que hubo durante el sexenio de Luis Echeverría, que me parece que no tuvo todos los resultados que uno esperaba. En este caso, esto que estamos viendo depende fundamentalmente también no solo del esfuerzo del gobierno federal, sino de los gobernadores. Si no hay este gran esfuerzo, porque esa es la diferencia importante entre estados a que se refería Esra, si el gobernador de Guerrero o de Oaxaca no hace el esfuerzo que ha hecho el de Colima o el que ha hecho el de Aguascalientes, pues esto no va a funcionar nunca, ¿no? Exacto, Macario. Mira, nosotros operamos el sistema educativo de la Ciudad de México como secretaría, sí, pero al mismo tiempo hemos definido un sistema de coordinación en 5 regiones en el país, sí, en donde estamos reuniéndonos con los gobernadores y los secretarios de educación. Es más, ya vamos en la 4ª ronda de reuniones con los gobernadores, de tal manera que vayamos viendo con ellos si se enfocan los gobernadores en los diferentes
temas de implementación de la estrategia de la escuela al centro o cómo vamos avanzando en el tema de la capacitación de los maestros. Sin duda es fundamental que los gobernadores se involucren más en esto y que las autoridades educativas puedan compartir las mejores prácticas. Nosotros en sesiones del Consejo Nacional Directivo de la Escuela al Centro, que son todos los subsecretarios de educación básica del país, bueno, nos reunimos con gran periodicidad para compartir mejores prácticas y también solucionar problemas que aquejan a los estados. Y al ver esta competencia, pues se mejora sin duda la calidad de los servicios educativos. Habría que hacerles una evaluación también, ¿no, Javier? Pues sí, hay que evaluar a todo el mundo. A ver si asisten. No pasan, pero bueno, ese es otro problema. Javier Treviño, subsecretario de Educación Básica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El gobierno federal anunció la estrategia de impulso a los proyectos de asociación público-privada. Se licitarán 12 proyectos en una primera etapa y 18 en una segunda, que generarán una inversión total de 58,000 millones de pesos. Este esquema permitirá financiar proyectos que no estaban contemplados en el presupuesto y no pone en riesgo las finanzas públicas. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. Fernando, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, este proyecto de presentar lo que podríamos llamar y la incorporación de la propia iniciativa privada en proyectos de expansión, uno supondría de alguna forma que estamos ante un fenómeno en donde hay ya la posibilidad real de hacer explotar una enorme cantidad de inversiones y de proyectos que anteriormente estaban detenidos por falta de recursos. ¿Esto está ya echado a andar? Sí, mira, lo que queremos hacer desde el gobierno es potenciar la inversión en el país. Recordarán que el presidente de la República en enero hizo un acuerdo con el sector privado, con distintos sectores de la realidad económica de nuestro país, un acuerdo para fortalecer la economía y proteger la economía familiar. Uno de los aspectos importantes de este acuerdo era fomentar la inversión en nuestro país. Tenemos proyectos bien grandotes que se están llevando a cabo. Tenemos el aeropuerto de la Ciudad de México, que es a través de asociaciones público-privadas. Tenemos el puerto de Veracruz con una inversión de más de 30,000 millones de pesos. Hace poco la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la inversión en materia de red compartida y todas las licitaciones que se han llevado desde el punto de vista de inversión derivada de la reforma energética. Lo que anunciamos la semana pasada es utilizar una estrategia y unos elementos adicionales que nos permite la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que es invertir en otros sectores diversos a los que ya se están llevando a cabo, que es el sector carretero, en hospitales, utilizando de mejor manera los recursos que puede proveer el sector privado para dar mejor servicio a la ciudadanía en conservación de carreteras, construcción de nuevos hospitales, nuevas clínicas, también inversión en infraestructura educativa, y eso es lo que estamos llevando a cabo, detonar, potenciar para que generar empleos, pero sobre todo dar mejor servicio a la ciudadanía, Ezra. Fernando, sí es sin duda alguna una muy buena idea y el problema un poco es ver cómo está el apetito del sector privado. La verdad es que el sector privado, si uno analiza las cifras del 2016, pues no expandió fuertemente su propia inversión. ¿Cuál es el gancho o cuál es ese incentivo fundamental para que le entren a esta parte del desarrollo de infraestructura? ¿Y cómo están ellos visualizando este sector privado? Pues fundamental para que jalen las asociaciones público-privadas. Hemos venido trabajando con ellos. En el evento de la semana pasada estuvo el Consejo Coordinador Empresarial, estuvo el presidente de la CEMIC, de la Cámara de la Industria de la Construcción. Hay un gran apetito por estos proyectos, pero sobre todo el presidente de la República impulsó reformas a la ley de APPs que se aprobaron el año pasado por el Congreso de la Unión. Esto permite tener contratos y convenios, bases de licitación donde se distribuyen de manera muy clara los riesgos entre el sector privado y el sector público. Esto va a permitir tener licitaciones donde deje con claridad
cómo debe de participar el sector privado y sobre todo darle certidumbre al pago de los servicios una vez que entregue los servicios por parte de los privados. En ese sentido queremos que están las reglas muy claras del juego y eso va a permitir que todo el sector privado, que ya nos los ha manifestado tanto a nosotros, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al IMSS y al ISSSTE, de estos 12 proyectos que ya están en proceso de licitación, de que sí hay el apetito para que sean procesos exitosos. Oye, y hablando precisamente de riesgos, vamos, no hay absolutamente ningún riesgo de que esto tarde que temprano se convierta en deuda del sector público, es totalmente privado, porque si el proyecto, digamos, no jala bien y a final de cuentas el sector público le tiene que entrar, tendría que absorber parte también de ese riesgo. Y justo en este momento donde están las agencias calificadoras, Standard & Poor's y Moody's y Fitch, con una vigilancia muy estrecha del ejercicio del gasto público, de que se genere efectivamente un balance primario positivo y se den las señales adecuadas al mercado. A ver, hay que dejar muy claro que los proyectos vía asociación público-privado no son deuda. Es la contratación de un servicio. El gobierno va a pagar cuando le otorguen ese servicio. Si no le otorgan ese servicio, el gobierno federal no está obligado a pagar ese servicio, por lo tanto no es deuda, y esto garantiza que podamos cumplir con los requerimientos financieros del gobierno que nos autorizó la Cámara de Diputados y sobre todo este balance, este superávit primario que está comprometido. Por lo cual las calificadoras con las cuales tenemos una amplia comunicación le hemos explicado este nuevo esquema. Tenemos un techo autorizado por la Cámara de Diputados para el pago de este tipo de servicios para el ejercicio fiscal, por lo cual no se están comprometiendo las finanzas públicas bajo este esquema. Al respecto, la verdad es que estamos ya muy apretados en materia de recursos en finanzas públicas. Ha habido avances importantes en recaudación, hay buenos ingresos, pero aún así no alcanza para la cantidad de dinero pues, que se necesita para que este país funcione. Y un lugar donde casi siempre se ajusta esto ha sido precisamente en infraestructura, en los proyectos. ¿Cómo perciben hacia adelante que podemos avanzar ahí? Porque ahorita los últimos datos de INEGI, la construcción de infraestructura está en números negativos a doble dígito, es decir, se está desplomando. ¿Qué están pensando hacia adelante ahí? Bueno, sin duda hemos tenido etapas de una reducción importante de los ingresos petroleros y por lo tanto de los ingresos del sector público. Eso nos ha llevado a realizar ajustes importantes en el gasto corriente del gobierno, pero también en el gasto de inversión que se ve reflejado en el presupuesto de egreso autorizado por la Cámara de Diputados. ¿Qué queremos hacer? Potenciar con otros instrumentos, con las asociaciones público-privadas, con la potenciación de los recursos, como lo comentaba en un principio, del aeropuerto de la Ciudad de México, con el tren México-Toluca, el tren ligero de la ciudad de Guadalajara y con estos nuevos proyectos. Esto nos va a permitir compensar esta reducción que se ha tenido en los recursos fiscales y que ha derivado en reducción, sí, del gobierno federal en su gasto corriente, pero también en inversión, y esto lo va a permitir matizar un poco esta caída y complementar la inversión en nuestro país. Yo creo que el gobierno federal hace hasta donde puede, ¿no? Y lo hace con bastantes buenos resultados. Nuestro problema, más bien, yo lo percibo en la otra parte, lo que se va a las entidades federativas, lo que va a municipios, lo que va a empresas paraestatales, que es mucho más de lo que recibe el gobierno federal. Ahí no han estado pensando en ir hablando con los diputados para que se reduzca un poco el dinero que va para allá y esto nos permita tener inversiones mucho más fuertes del gobierno federal. Lo que nos toca al gobierno federal es mejorar la calidad del gasto federalizado y ahí se han implementado reformas importantes. ¿Dónde las entidades federativas ejercen más recursos? En materia educativa y en el sector salud. En materia educativa hemos hecho una reforma importante, descentralizar el pago de la nómina educativa. Eso nos ha llevado a garantizar que los estados estén cumpliendo de manera correcta con el pago de sus obligaciones, con el pago del impuesto sobre la renta de los trabajadores, que antes no quedaba claro dónde quedaba. Y un aspecto fundamental es que también le estamos dando certidumbre a los maestros que se están pagando de manera a tiempo las cuotas al ISSSTE. No se estaban pagando, había deudos significativos de sus contribuciones para sus pensiones.
Con esta centralización hemos generado ahorros, hemos pagado en tiempo y en forma los impuestos, le estamos pagando a los terceros institucionales a los cuales les debían los maestros en tiempo. Es decir, con eficiencia en el ejercicio del gasto hemos generado mayores rendimientos y mejor calidad. Es un trabajo de mediano y de largo plazo. Lo mismo estamos realizando en el sector salud. Tenemos que mejorar la calidad del gasto del sector salud. Y en materia de infraestructura, en los recursos que se están otorgando a las entidades federativas, lo que estamos mejorando es la rendición de cuentas y la transparencia. Yo los invito a que conozcan el portal de transparencia presupuestaria. Ahí pueden ver de manera georreferenciada los proyectos que están ejerciendo las entidades federativas y los municipios para en cada uno de sus comunidades, en cada uno de los municipios, para que sea la ciudadanía quien vigile que se estén ejerciendo bien estos recursos. El gobierno federal tiene un compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas, y eso es lo que estamos haciendo para que se mejore la calidad del gasto federalizado. Fernando, hay una pequeña pregunta en términos de estos grandes bloques. Es muy claro que durante todo 2015, 2016, el gobierno federal sí ha hecho un esfuerzo extraordinario por ajustar este gasto total. Y de todas maneras, cuando uno ve los datos, por ejemplo, del año pasado, el gasto neto sigue creciendo de manera muy importante. Hay 3 gastos pues, donde no hay mucho que hacer. El gasto de pensiones sigue creciendo hacia adelante. Sí se clama por una nueva reforma a la parte de pensiones para que no sea una bola de nieve incontrolable en los próximos 10 años. 2, la parte del pago de deuda, que está creciendo pues, con datos de la Secretaría de Hacienda en enero al 58%, el año pasado a tasas superiores al 11%. Y este gasto de estados y municipios, que también tiene una dinámica de crecimiento muy, muy importante, prácticamente al ritmo de las participaciones, pero no se hacen copartícipes de este proceso de ajuste y de astringencia a nivel federal. Vamos hacia una nueva reforma fiscal, no tanto en la parte impositiva, que esa, bueno, se discutirá en su momento, sino efectivamente cómo ya no solamente controlar el techo de deuda de los estados, sino efectivamente el gasto en este tipo de circunstancias. Tenemos una gran área de oportunidad en el cobro de contribuciones locales. Lo ha comentado el secretario de Hacienda, que tenemos una muy baja recaudación del impuesto predial. Si nos comparamos contra países de la OCDE, nuestro nivel de recaudación es muy bajo. Yo creo que tenemos que modernizar los catastros, tenemos que mejorar los sistemas de recaudación y fiscalización de los estados y de los municipios, porque el predial es un impuesto municipal. Creemos que si se logran eficiencias entre el Estado y los municipios se puede mejorar la calidad de la recaudación. Un ejemplo muy claro es la Ciudad de México. La Ciudad de México, dado que es un Estado y municipio a la vez, es la entidad federativa que mejor recauda el impuesto predial. Ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se pueden mejorar las eficiencias. No te emociones, ya con la Constitución ya no van a... ya se acabó. Pero bueno, es un ejemplo claro de cómo con eficiencias de una autoridad recaudadora se puede mejorar, además de que se tienen que hacer reformas tanto de la ley de coordinación fiscal como en las normatividades estatales que les permitan mejorar su recaudación y ver otras fuentes alternativas de financiamiento. Lo que ha pasado históricamente es que los estados han recibido recursos de la federación por distintos factores, por distintas reformas a la ley de coordinación fiscal y han perdido esa capacidad de recaudación. Pero sí es bien claro que el gobierno federal sí ha hecho un ajuste significativo de su gasto. Si desmenuzamos cómo se ven los números, quitando ingresos excedentes que derivan de otros conceptos que se registran como gasto, que de todos los años se observan, sí vemos un ajuste significativo en el gasto corriente del gobierno. Finalmente, Fernando, en esta lógica de hacer eficiente el gasto, parte de las quejas en el ejercicio del propio presupuesto ha sido que el mecanismo para entregar el dinero es un mecanismo que Hacienda maneja de manera, dicen, discrecional y que pues se quejan siempre de que termina llegando hasta el final y que por eso tienen los subejercicios. ¿En dónde está ese pleito? Nada, yo creo que son algunos mitos que se generan en el ejercicio de los recursos
públicos. En el caso de las dependencias del gobierno federal, son las propias dependencias quienes publican sus calendarios de ejecución del presupuesto de egresos. La Secretaría de Hacienda no les va administrando conforme a sus criterios, conforme a los calendarios de ejecución que publican las propias secretarías. La Secretaría de Hacienda va administrando y va pagando la tesorería de la Federación. En el caso de las entidades federativas, la discusión está básicamente en la calidad de los proyectos. Lo que no puede hacer la Secretaría de Hacienda es entregar los recursos en proyectos que no cumplen con los criterios y las reglas de operación. Si tenemos proyectos de arriba de 50 millones que no cuentan con un análisis costo-beneficio, pues la Secretaría de Hacienda no va a firmar un convenio. Si se tardan en realizar todos estos estudios, todos esos proyectos, pues nos tardamos en entregar los recursos. Lo que tenemos que trabajar es tener un banco de proyectos importantes que permite ejercer los recursos en tiempo y en forma. Pero si los estados se tardan en entregar la información a la Secretaría de Hacienda, pues la Secretaría de Hacienda obviamente no puede entregar con anticipación esos recursos. Al respecto, ahí a lo mejor convendría, digo, no es igual en todos lados, hay secretarios o secretarías de finanzas de los estados muy calificadas, pero hay otros, me parece que no siempre tienen exactamente el conocimiento de lo que hay que hacer. ¿Hay un esfuerzo educativo en los estados y en los municipios no sería útil? No lo digo en mala fe. Nosotros trabajamos muy cercano a ellos a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y yo me refiero a estos cuando son firmas de convenios, pero cuando hablamos de las participaciones del ramo 28 y de las aportaciones federales, que son los recursos de materia educativa y salud principalmente, esos se entregan en tiempo y en forma. Hay un calendario establecido y cada mes se entregan esos recursos porque así lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, sí se van generando mitos del ejercicio de los recursos públicos, pero básicamente depende de la calidad de los proyectos que se nos presentan. Así es. Y luego la comprobación de que lo hayan hecho, ¿no? Porque luego pues les entregas y se supone que tendrían que corroborar que aquello para lo que se les entregó pues fue hecho, ¿no? Sin duda, eso es parte importante de la transparencia y la rendición de cuentas, y ahí es cuando entran las autoridades fiscalizadoras. Ahí tenemos a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, que son los que tienen que vigilar que los recursos se ejerzan de manera transparente, eficiente y en apego a la normatividad. Fernando Galindo, subsecretario de Egresos de Hacienda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de los Estados Unidos elevó su tasa de referencia en 25 puntos base hasta un rango de entre 0.75 y 1% y prevé aumentarla 2 veces más durante este año. Uno de los principales argumentos utilizados fue la mejora significativa en el mercado laboral, el cual ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos meses. Reserva de los Estados Unidos, Reserva Federal, que pues está, dicen, declarándole prácticamente la guerra al gobierno del señor Trump. Señor Trump no ha podido, no pasa nada, todo lo que él plantea choca contra la realidad. Lo que le sucede comúnmente a los proyectos populistas, lo que pasa es que en otros países donde el dueño del poder pues tiene capacidad de imponer medidas independientemente de la realidad, luego hay que pagarlas, ¿no? Pero aquí no se puede, afortunadamente, bueno, en los Estados Unidos. Entonces trata de imponer un limitante para el viaje de los ciudadanos de distintos países musulmanes, se la rebotan. Trata de plantear una reforma al sistema de salud, al Obamacare, y los mismos republicanos lo echan para abajo. Cada elemento que plantea, como no tiene ningún sostén, no puede pasar. Ahora está planteando esta reducción de impuestos brutales que pues llevaría e incluso aumentar el techo de endeudamiento, que es lo que están festejando los mercados. O sea, uno dice, bueno, pero todo el mundo me decía, ¿cuál es el problema? ¿Por qué están subiendo las bolsas? Macario dice que están pues sobre reaccionando. Yo creo que es parte de esta expectativa muy clara de que la borrachera la fiesta está empezando, y si va a empezar y van a dejarnos y van a bajar los impuestos y van a quitar las regulaciones que se impusieron después de la crisis 2008-2009, pues esto se va a poner padrísimo, vamos a tener un fiestonón. Al rato el costo de pagar este tipo de excesos va a ser terrible, pero bueno, ahí está. Además,
de que finalmente los datos de empleo que tuvimos y los datos de crecimiento económico nos están llevando finalmente a esta idea de que la economía que le dejó Obama, que le dejó finalmente la administración anterior, era una economía ya encarrilada que no requería ya ningún tipo de estímulo adicional, ¿no? Sin duda alguna, Esra, y mira, más allá de las razones entre las diferentes administraciones, hay que agradecer que los bancos centrales en la mayor parte de los países sean autónomos y puedan decidir precisamente qué hacer en términos de la tasa de interés cuando ven las cosas que no necesariamente concuerdan con la visión del gobierno federal. Es precisamente el caso de la Reserva Federal. Sí está viendo algunos síntomas importantes, no de sobrecalentamiento de la economía estadounidense, pero sí de un proceso de ajuste en las tasas de interés que lleva demasiados años en el suelo. Desde la crisis que tuvo Estados Unidos en el 2007 con la crisis hipotecaria y el bajón tremendo que tuvieron las tasas de interés, llevamos 9 años de manera consecutiva con tasas de interés que pueden ser en ocasiones hasta negativas. Y eso necesariamente afecta el ahorro. La gente empieza a hacer cosas muy locas con su dinero en lugar de tenerlo ahorrado cuando las tasas de interés son increíblemente bajas. Y precisamente en ese contexto necesitas un periodo en donde las tasas de interés en términos reales sean positivas, porque sin ahorro no hay inversión. Y en ese contexto, que no haya inversión, pues lo que hace es afectar el crecimiento potencial de la economía norteamericana en el mediano y largo plazo. Más allá de eso, que es una visión un poquito más de largo plazo, se requiere este aumento de la tasa de interés porque Estados Unidos empieza a tener presiones inflacionarias. La inflación que tuvo en enero no fue trivial, en febrero no fue tan elevada, pero a final de cuentas ya están con una tasa de inflación anual de 2.7%. Muy cerquita de ese 3% que hace que la Reserva Federal se empiece a poner muy nerviosa. Independientemente de lo que piense el señor Trump de cómo seguir expandiendo, este aumento de tasas de interés, hay que recordar que la Reserva Federal tiene 2 objetivos, no uno como en el caso de México, que es nada más controlar la inflación. Para ellos es controlar la inflación y no afectar el crecimiento económico, fundamentalmente el empleo. Las cifras de empleo son buenas, pueden sostener un incremento de 1/4 punto porcentual en la tasa de interés y al mismo tiempo estás empezando a combatir este proceso inflacionario que no se les puede salir de las manos. Creo que efectivamente Donald Trump tiene el problema de que su grupo tiene una visión ideológica, pero no tiene la más remota idea de lo que allá se llama policy, y aquí en México le llamamos políticas públicas, es decir, cómo se aplican estas cosas. Entonces, su programa de salud finalmente nunca apareció porque no tenían idea de qué hacer, y apareció el de los republicanos, que no se parece a lo que él anunció en campaña y que puede tener un costo gravísimo entre sus mismos votantes, porque a ellos es a los que les va a costar, y pues le va a costar a él eventualmente. No ha podido con el asunto del muro, ya anunciaron hoy el presupuesto, sí, la propuesta de presupuesto, y le puso ahí $2,600 millones para el muro. Falta que se lo aprueben los representantes. La mayor parte de los demócratas y buena parte de los republicanos están convencidos que eso es una tontería y no vale la pena, tampoco va a salir. Toda la discusión sobre el comercio y el Tratado de Libre Comercio con México y demás paulatinamente va desapareciendo. Ya incluso el ignorante, que es su asesor económico, Peter Navarro, dijo el día de ayer, no, pues la verdad es que México es un muy buen aliado y hay que potenciarlo. Y esto pues nos dio otros 50 centavos de avance en el dólar. Entonces, yo creo que pues paulatinamente el señor Donald Trump se está convirtiendo en presidente. Está dejando de ser candidato, ya no puede mantener esta dinámica de andar anunciando cosas y no cumplirlas, y ya como presidente pues no puede hacer nada porque no tiene la más remota idea de lo que le tocó. Entonces, pues ahí va emparejándose el asunto, se empieza a notar el tema inflacionario, la Reserva sube su tasa, pero lo hace justo cuando las estimaciones de crecimiento de Estados Unidos van a la baja. Esto es la parte curiosa, la bolsa está subiendo, pero las estimaciones de crecimiento están bajando. La Reserva Federal de Atlanta publicó antier su estimación y para el primer trimestre del año esperan un crecimiento de 1% de la economía estadounidense, no de 2 o 2 y cachito como todo el mundo pensaba. Si esto se confirma, y lo vamos a saber en abril, entonces ahí es donde vamos a ver el llanto y el rechinar de dientes, van a empezar a caer las bolsas, el señor Trump va a decir que esto se debe a que la Reserva Federal le echó a perder todo y vamos a empezar a sufrir allá en Estados Unidos este proceso, pero
pues así es como funcionan las cosas, ¿no? Un poco lo que preocupa en este contexto es la curva de aprendizaje. O sea, si se van a tardar 1 año y medio en darse cuenta de dónde están sentados y qué medidas tienen que se van a tomar, dar cuenta Nunca. bueno, nunca. su gente. Bueno, Afortunadamente, al menos en el caso los secretarios, sí, son del buenos. Tratado de Libre Comercio, está empezando a predominar la visión de Wilbur Ross, que es a favor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y no la de Pedro Navarro, que ahora ya es Pedro Navajas, más bien, porque ya como que se está arrepintiendo de todas las cosas que había dicho Ahora ya anteriormente. descubrió las Sorpresas reglas de te da la origen. vida. Ya descubrió las reglas de origen, que ese sería el punto central. Algo verdaderamente terrible, ¿no? Y sobre todo la visión de alguien que también es asesor económico, el señor Cohn, que viene del sector financiero, de Merrill Lynch, para ser precisos, y que sí le entiende bien a la parte económica. A final de cuentas, este predominio de la sensatez está en duda si se tardan muchísimo. La verdad es que un proceso como el que anunció Wilbur Ross de discutir para ponernos de acuerdo en el 2017 para efectivamente renegociar en el 2018 no es bueno para ninguna de las dos economías. Hay que hacerlo relativamente rápido, ponerse de acuerdo en las reglas de origen, que es en beneficio de los 3 países, y de ahí para adelante. Vámonos a una pausa. De regreso platicamos con usted el tema de Europa. Finalmente, Holanda nos deja respirar. Esto es Dinero y Poder. En Holanda, el actual primer ministro y líder del Partido Liberal de centro-derecha, Mark Rutte, ganó las elecciones con 33 escaños. El candidato de la ultraderecha, el Partido de la Libertad, Geert Wilders, quedó en segundo lugar con 20 asientos. Por otro lado, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó a Alemania y a Holanda de apoyar el terrorismo, hasta nazis los llamó, luego de que estos países no permitieran que miembros del gobierno turco hicieran proselitismo en sus territorios. Dos elementos importantes de una misma realidad. Ahí están, primero la elección en Holanda, sin duda alguna, una sorpresa positiva. Es cierto, hay un avance de la ultraderecha, este partido que de estos grupos antieuropeos, antiislámicos, antiliberales, anti todo, que lograron subir alrededor de 7 bancas frente al resultado anterior. Y esto implica, pues sí, un incremento de esto que hemos visto en otros países, pero que afortunadamente no tiene el potencial suficiente como para, pues, echar abajo lo que sería un gobierno proeuropeo. Va a estar difícil para el propio Mark Rutte elaborar un gobierno, tiene que buscar 3 formaciones que le den la mayoría de 76 bancas que requiere para tener, pues eso, la mayoría en el propio Parlamento holandés. Pero para todos fue un enorme respiro, así se lo hicieron saber desde la noche de ayer. Y bueno, pues hoy hay que empezar a voltear hacia Francia y la elección en donde también se espera que la señora Le Pen sea derrotada, y bueno, luego la elección alemana, y en medio de esto, por supuesto, el caso de Turquía, en donde pues cada vez se aleja más Turquía del mundo europeo y se vuelve más un país del Medio Oriente. Sí, yo creo que no es una sorpresa lo de Holanda, son exactamente los resultados que preveían las encuestas. Entonces, para los amigos del auditorio que siguen pensando que las encuestas no sirven, olviden esa creencia. En realidad sí sirven, sirvieron en el Brexit, sirvieron en el caso de Donald Trump, entonces siguen sirviendo. No se explican los fenómenos del año pasado bajo esta lógica de que la globalización ha causado desigualdad y por lo tanto crece la extrema derecha, eso es falso. Creo que hay que verlo de una manera distinta y entonces empieza uno a entender mejor lo que está ocurriendo. En Europa efectivamente hay un movimiento, digamos, antimigratorio y de extrema derecha desde siempre, no es de ahorita. Unido a la extrema izquierda que reproduce lo mismo. Es exactamente lo mismo. En el caso de Francia es muy notorio que el Partido Comunista está prácticamente aliado a la señora Le Pen, pero bueno, estos grupos de extremos siempre son muy extraños, pero el centro funciona en Europa, está funcionando bien. En el caso de Holanda, el señor Rutte va a poder crear su gobierno, creo yo, con los demócratas cristianos y los de izquierda, los D66 que se llaman, y probablemente el Partido Verde, que en los hechos está siendo el partido de izquierda que más crece, y este es parte del fenómeno que conviene tener claro. Están creciendo partidos políticos que tienen objetivos muy específicos. Los verdes
partidos animalistas, aunque usted no lo crea, en Holanda hay un partido a favor de los animales y creció, lo mismo está ocurriendo en otros países. Entonces, ese es el fenómeno que hay que estar atendiendo y este es como está moviendo la civilización. Del otro lado está Erdogan, es decir, en Turquía. Eso no es la civilización. Erdogan convocó a un referéndum el 16 de abril para confirmar una modificación constitucional que transforma al gobierno turco de parlamentario a presidencial, pero en los hechos es la dictadura del señor Erdogan. Si hace eso, su ingreso a la Unión Europea, yo creo que queda definitivamente cancelado y por eso los europeos no le están dejando hacer sus mítines. Pero el señor, pues en el ánimo de juntar sus votos, está diciendo ellos son el enemigo, voten por mí y en eso estamos en este momento. Los populismos de derecha o de izquierda te llevan exactamente al mismo lugar, son pues literalmente espejitos que se le enseñan a la gente frente a fenómenos pues relativamente de bajo crecimiento o de problemáticas. Yo sí creo que hay una dosis todavía de que de enojo en muchas partes, probablemente vinculadas a estos movimientos antiterroristas o antimigratorios o de diferente índoles en diferentes partes del mundo. Pero en términos generales todos están anti-establishment, en contra de lo establecido. A final de cuentas, coincido con Macario, sí hay un predominio del centro y de cierta sensatez en Europa. Esperemos que duren mucho, porque la verdad es que los conflictos en Europa tradicionalmente nos han llevado a dolores de cabeza al mundo entero. Y este ha sido el único periodo profundamente integrador de la zona europea, pacífico al mismo tiempo y que los ha hecho pensar más en el desarrollo económico que en el desarrollo militar. Esperemos que siga así la cosa. Yo sí veo prácticamente imposible que Turquía verdaderamente llegue con o sin Erdogan a esta parte de integración en la parte europea en el corto plazo. Ahora, esto tiene que ver con también una dinámica que se está generando a partir del Brexit, en donde la posibilidad de instrumentar realmente la salida de la Gran Bretaña de lo que sería el mercado europeo, dejemos el tema de la Unión, el propio mercado, es demasiado complicado. Ya hubo resistencias en la Cámara de los Lores, las lograron rebasar, por supuesto, en distintas áreas jurídicas. Otra vez Escocia viene a amenazarlos con el tema de la separación. El problema radica en que una vez que activen el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que implica pues, el empezar a echar afuera a la propia Gran Bretaña de la Unión Europea, aquí el problema central es que los europeos le han dicho como Unión Europea a la Gran Bretaña: estar fuera es estar fuera, out is out, y no están ustedes midiendo lo que implica para la Gran Bretaña dejar de ser parte de todo esto, el impacto que esto va a tener, que va a dañar a la Unión Europea sin duda alguna, pero para Gran Bretaña el impacto puede ser verdaderamente brutal. Y esto es lo que puede desencadenar algo que no sabemos bien a bien hasta dónde de verdad está siendo medido por la enorme vinculación existente entre la Gran Bretaña, por supuesto, en términos económicos, y Europa. Es un poco, podríamos hacer el símil, no digo que sea lo mismo, entre el tema Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Romper o pretender comprar o producirlo puramente norteamericano no existe, es otra vez un invento. A volver a la Gran Bretaña como si fuese el gran imperio que puede producir y exportar y protegerse solo, tampoco parece otro absurdo. ¿No? Sí, yo creo que ya se les olvidó a los ingleses, pero ellos todavía, hasta Enrique VIII, es decir, hace 450 años, no eran nada. Absolutamente nada. Siguen siendo una isla, pero nada. Empezaron a avanzar paulatinamente con Isabel, les empezó a ir muy bien ya en el siglo XVIII, y de ahí en adelante se empezaron a sentir la neta. Pues sí, pero uno no necesariamente va a funcionar siempre igual. El origen del avance inglés británico es fundamentalmente la Revolución Gloriosa, cuando los holandeses se van de Holanda a gobernar Gran Bretaña y la transforman a su forma de pensar. Hoy hablábamos de Holanda hace un momento, es un país pues muy bueno para vivir y todo, pero no es una potencia y no está interesado en andar gobernando el mundo. Esa parte es la que los ingleses o los británicos todavía no han terminado de dominar y que van a aprender a la mala en este momento. Si efectivamente se salen, no tiene sentido para las finanzas internacionales estar ubicadas en Londres, y eso es lo único que realmente tiene Gran Bretaña. Es capital si financiera. eso se lo quitas, no existe.
Entonces, sí, yo creo que no han medido de qué tamaño es el problema que tienen enfrente. Vamos a ver cómo lo administran este proceso, porque no está fácil. No, los flujos de capital humano entre Europa y Inglaterra pues se habían consolidado en un centro financiero increíblemente fuerte, precisamente en Londres. Cuando le quitas esa capacidad y ahora tienes que tener pasaporte y vives como extranjero, va a ser un verdadero desastre. Ya muchas de las grandes corporaciones están empezando a cambiar su central de Londres hacia Frankfurt o hacia Berlín o hacia alguna otra ciudad que les permita ese libre flujo y tránsito de personas que trabajan de alto nivel en sus corporativos. Un tema relevante para lo que ocurra con la Unión Europea es que mañana hay reunión entre el señor Donald Trump y Angela Merkel, que iba a ser el martes, pero cayó la nieve y aprovechó la señora para posponerlo unos días y agarrar más valor para hablar con este personaje que es todo un problema. Y hay que recordar que Alemania tiene un superávit contra Estados Unidos ligeramente superior que el que tenemos nosotros, y para ellos también debería ser una cuestión complicada. Al mismo tiempo, Alemania depende de la defensa estadounidense. Hay 35,000 militares estadounidenses en Alemania, es el país con mayor presencia. Si ellos se van, Alemania va a tener que desarrollar su propia capacidad de defensa. Han hablado ya de empezar a trabajar el tema nuclear para tener defensa, y eso pues ya nos pone una dinámica bien diferente de la que hemos tenido en los últimos años. Vamos a ver de qué platican mañana, ¿no? Así es, eso en términos de lo más concreto. Además, en una Angela Merkel que ha sido ahora pues la gran defensora del europeísmo y crítica del proteccionismo. Y que tiene elecciones en 6 meses y tiene que ordenarlo. Y tienen a los rusos ahí atrás, que son sus adversarios, sus enemigos, y parece que socios del señor Trump en quién sabe cuánto negocio, por ahí muchísimo. Ernesto Cervera Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en Canal 11 a las 10 de la noche, Dinero y Poder. Estamos también en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.